Señora cizañosa, ¿por qué no tuve en cuenta? Ese no es mi nombre. Sí, Palavera cizañosa, te llama usted, ¿no? Engañosa. Señora engañosa, ¿por qué no tuve en cuenta que el señor Casposiño iba a ser padre y no lo tuve en cuenta a la hora del traslado? Por eso no te ya subestimado. Reforma de pregunta, aparte mandante. Responda sí o no. ¿Sabía usted que mi cliente iba a ser padre? Sí. No hay más preguntas. Sí, pregunta sobre la parte mandante. Listo. Culminando la etapa de interrogatorio de partes, en consecuencia de la misma, verificando por el despacho que las pruebas decretadas y admitidas dentro del presente proceso ordinario laboral han sido practicadas en su integridad y no existiendo solicitudes probatorias por las partes pendientes por resolver, se decreta cerrada la etapa probatoria de la audiencia de instrucción y juzgamiento regulada en el artículo 259 de la ley 2452 del 2025. En consecuencia y de conformidad con la misma ley y agotada la práctica probatoria, se concede el uso de la palabra a las partes que presenten sus alegatos de conclusión, limitándose a la valoración de las pruebas recaudadas y a los fundamentos jurídicos que estimen pertinentes. Se concede el primer término, el uso de la palabra a la parte demandante, por conducto de su apoderado judicial, para que presente los alegatos de conclusión. Señoría, a lo largo de este debate procesal ha quedado plenamente demostrado que la sociedad demandada, los muertos del mañana, incurren en un desprecio absoluto por los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, desdibujando los principios elementales del derecho laboral. Para mayor calidad de su despacho, dividiré estas intervenciones en los ejes fundamentales que estructuran nuestras pretensiones. Señor juez, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 5 de agosto del 2014 y se extendió hasta el 20 de septiembre del 2023 es un hecho jurídicamente indiscutible en este proceso. Están configurados a cabalidad los tres elementos del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Primero, la prescripción personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Lo modular aquí, su señoría, es la forma en que se dio por terminada dicha relación. La defensa intentó escudarse en una supuesta carta de renuncia voluntaria, fechada el 20 de septiembre de 2023, no obstante, mediante las pruebas recaudadas, incluyendo el dictamen pericial, Sus alegatos, ¿cómo están? la empresa pretendió activar una abusiva e ilegal ius barandi al ordenar el traslado intempestivo del trabajador hacia el municipio de Pasto Nariño, afectando de manera dolosa y grave su núcleo familiar y sus condiciones de vida. Ante la posibilidad del trabajador de desarraigar a su familia, la respuesta patronal no fue la concertada, sino la imposición de redactar una renuncia dictada bajo amenaza. Estamos, por lo tanto, ante un clarísimo despido indirecto, imputable con exclusividad al empleador, lo que da pleno derecho al pago de las indemnizaciones por terminación sin justa causa. La pasarela probatoria ha dejado en evidencia que la demandada no solo proporcionó un despido ilegal, sino que explotó económicamente a mi gobernante durante los últimos meses de su relación laboral. Primero, fue acreditado que mientras el salario pactado para el año 2023 ascendía a la suma de 1.800.000 mensuales, la empresa de forma unilateral, inconsulta y arbitraria redujo el pago quincenal a sumas irrisorias de 200.000, 280.000 y 350.000 pesos. Se demostró mediante la carga probatoria correspondiente que el señor Casposiño laboró 42 horas extras diurnas y 128 horas de recargo nocturno de manera regular, conceptos que jamás ingresaron a sus arcas.
A la fecha de hoy, la demandada adeuda las primas de servicios de los años 2021, 2022, 2023, las cesantías y todo el vínculo laboral del 2014-2023, junto con sus respectivos intereses doblados por sanción ilegal y la compensación de dinero de las vacaciones causadas y no disfrutadas por todo el tiempo del servicio. Por todo lo anterior, señor juez, solicito de manera respetuosa que declare la existencia del contrato de trabajo y que este finalizó por un despido indirecto, autodespido, imputable al empleador. Condene a la sociedad demandada al pago de la indemnización por despido injusto, diferencias salariales, prestacionales sociales, insolutas, vacacionales, horas extras y recargamientos. Condene al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del Código de Trabajo y la liquidación con indemnización sobre cada uno de los derechos reclamados. Y también que lo condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada. Escuchando el alegato de la parte demandante, se concede el uso de la palabra a la parte demandada por intermedio de su apoderado judicial para que presente sus alegatos de conclusión. Gracias, señoría. Con el respecto que me le su despacho, la parte demandada procede a presentar sus alegatos de conclusión dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jorgecillo Carbosillo en contra de los de mañana. Listo. Vamos del punto por punto y muy concisamente. Número 1. Sobre la renuncia voluntaria, que es la pretensión principal. Tal como se dejó ver en la práctica de pruebas, la prueba más contundente del proceso es el anexo 1, la cual es la carta de renuncia suscrita de puño y letra por el propio demandante el 20 de septiembre de 2023. En ella, con sus propias palabras, el señor Cascosillo aclaró que su decisión fue tomada de manera libre, sin coacción y sin ningún tipo de como lo iba diciendo, no hay despido, no hay coacción, hay una renuncia voluntaria, documentada y firmada, y en términos que excluyen expresamente cualquier vicio del consentimiento. A su vez, la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que se requiere un incumplimiento grave del empleador que haga imposible la continuación del contrato. Nada de eso ocurrió aquí. Sobre el traslado paso acreditado con el anexo número 4, que fue practicado en la sección de las pruebas, fue una decisión legítima amparada en el ius variandi del empleador. El documento demuestra que el cargo, el salario y las condiciones laborales se mantenían intactas. Bueno. Segundo punto, sobre las horas extras. Hay una existencia probatoria sobre esta. El demandante reclama 42 horas extras diurnas y 128 recargos nocturnos mensuales durante toda la vigencia del contrato. Esta es una información extraordinaria que requiere prueba extraordinaria y no la hay. El anexo 3, que es el registro oficial de la jornada, fue certificado por el supervisor personal, que fue practicado en los testimonios, y demuestra que el señor Carbosillo ingresaba a las 7 de la mañana y salía entre las 3 y las 4 de la tarde en su jornada laboral, y esta era su jornada laboral ordinaria, con modificación. Sobre la buena fe, improcedencia de la sanción moratoria. La Corte Suprema de Justicia ha establecido de manera uniforme que la sanción moratoria del artículo 65 del Código de Trabajo no opera de manera automática, sino que se exige la demostración de la mala fe del empleador. Acá no mala fe. Ahora, sobre el anexo 6, que es sobre los estados financieros, y como se le dijo a Jorgecillo Carbosillo, que había una dificultad para los pagos del salario, los estados financieros de la empresa demuestran que en los años 2022 y 2023 pasó de una utilidad de 66.5 millones a una pérdida neta en 2023 a 120 millones. A su vez, los ingresos cayeron de 1.300 millones a 1.020 millones. El patrimonio pasó a ser negativo. Esas no son excusas, son realidades financieras verificables que explican las dificultades del pago sin que medie dolo ni mala fe.
Sobre los aportes de la seguridad social, en el anexo 2 se certifica que durante el periodo comprendido entre febrero de 2023 y de febrero de 2022 y diciembre de 2023, los aportes a la salud de pensión y ARL estuvieron al día. El demandante no aportó ninguna prueba que contraiga este certificado. Conclusión, señoría. En este proceso, la parte demandada aportó prueba documental sólida sobre los 4 ejes del debate: la renuncia voluntaria, la extradición, la empresa actuó de buena fe y los aportes estuvieron al día. Por lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que las pretensiones de la demanda sean denegadas en su totalidad o en subsidio que resulten probadas con cargo únicamente al periodo prescrito por el curso de pagos ya efectuados por la empresa. Culminando la etapa legal de conclusión, profiere este despacho a emitir la sentencia. Profiere el despacho a emitir la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Jorgeciño Casposiño contra la Sociedad de los Muertos del Mañana, de conformidad con las facultades orales y la valoración probatoria otorgada por la Ley 2452 de 2025. El demandante, por conducto del apoderado, solicita declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido ejecutado el 5 de agosto del 2014 y el 20 de septiembre del 2023. Afirmó que la relación laboral finalizó mediante un despido indirecto debido al uso arbitrario de ius variandi y el pago definitivo y el pago deficiente de salarios desde marzo del 2023. En consecuencia, solicita condenas por indemnización por despidos injustos, diferencias salariales, prestaciones sociales de diversos periodos, horas extras, recargos nocturnos y salarios moratorios del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. También igualmente el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 e indexación. En la contestación de la demanda, la parte demandada, que es la sociedad demandada a través de su apoderado judicial Jacobo Cardona Álvarez, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de despido, horas extras y sanciones moratorias, admitió la existencia del contrato y las dificultades económicas transitorias que afectaba a la empresa y la situación que fue informada debidamente al trabajador. Alegó que el contrato ha terminado de forma legal, por mutuo consentimiento y libre voluntad, quien palmó de su puño y letra una carta de renuncia voluntaria al manifestar de forma expresa, estricta necesidades expresa que no era su deseo trasladarse a la ciudad de Pasto. Sostuvo que dicho traslado obedeció a estrictas necesidades operarias de la organización en ejercicio legítimo de ius variandi. Propuso las excepciones de inexistencia, despido indirecto, buena fe, improcedencia de sanción moratoria y pago parcial. Para resolver el presente litigio, este despacho analiza los siguientes ejes fundamentales, como la legalidad de ius variandi, la viabilidad de reclamaciones por horas extras y recargos nocturnos, y el estado de cuentas por prestaciones sociales aceptadas y la improcedencia de la mala fe patronal. El núcleo de controversia radica en establecer si la orden de traslado emitido el 17 de septiembre de 2023 hacia la ciudad de Pasto constituye un acto hostil o abusivo por parte del empleado que forzó un despido indirecto, o si por el contrario la renuncia firmada el 20 de septiembre de 2023 fue un acto libre o autónomo por parte del trabajador. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha determinado de forma pacífica que el ius variandi es una potestad subordinante que tiene el empleador para modificar de manera unilateral las condiciones de modo, tiempo y lugar de las prestaciones del servicio, siempre que corresponda a la necesidad técnica, orgánica o operaria de la empresa y no obedezca a un mero capricho por parte del empleador. Revisando el acervo probatorio, en consecuencia el testimonio brindado por el señor Carlos Martínez, por el señor Jorgeciño Pastosiño y por la señora Maravera. Por otra parte, la parte actora aporta un dictamen pericial psicológico, suscrito por la señora Valentina Restrepo Salazar, el cual concluyó que el consentimiento del trabajador se encontraba viciado por una supuesta coacción del entorno. Al confrontar esto con el testimonio de la auxiliar contable Daniela Restrepo Vélez y la propia materialidad de la carta de renuncia incorporada al expediente,
escrita a mano y firmada en puño y letra por el actor, se evidencia que el señor Casposino prefirió por motivos personales y familiares respetables dar por terminado el vínculo laboral antes de proceder por el traslado ortográfico, la legítima del traslado. No se probó fuerza insuperable, amenaza de daño o ilícito y coacción por parte de la gerente y se trató de una institución contractual ordinaria. En consecuencia, el documento del 20 de septiembre del 2023 goza de plena validez legal, por lo que no se configuró un despido indirecto. Se procederá a absolver a la empresa en la indemnización por despidos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. De las horas extras y los recargos nocturnos. El demandante pretendió el pago mensual de 42 horas extras diurnas y 128 recargos nocturnos durante toda la vigencia del contrato. En regla de oro, en el derecho procesal laboral, que el trabajador que reclama el servicio suplementario cargue la obligación estricta y rigurosa de demostrar la realización de cada una de las horas reclamadas sin que quede aproximaciones o suposiciones globales. En este caso, la empresa aportó el registro de control de jornada laboral del demandante al ser comprobadas en audiencias y analizadas bajo la declaración del supervisor Carlos Andrés Henao Martínez, que quedó acreditado que el demandante cumplía sus funciones de operario estrictamente dentro de la ordinaria pactada. El Juzgado Laboral del Circuito, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente. Primero, declarar la validez de la carta de renuncia voluntaria suscrita por el señor Jorgecillo Casposino el 20 de septiembre de 2023. En consecuencia, se absorbe a la Sociedad Los Muertos del Mañana Limitada en la existencia de un despido indirecto y la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Segundo, absorber a la Sociedad Los Muertos del Mañana de las pretensiones referentes al pago de trabajos suplementarios, horas extras, diurnas y recargos nocturnos de conformidad con las razones expuestas por la parte emotiva de este proverbio. Tercero, absorber a la sociedad demandada la aplicación de la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al haber quedado acreditada de buena fe en su altar patronal. Condenar a la sociedad Los Muertos del Mañana a pagar a favor del señor Jorgecillo Casposino únicamente los saldos pendientes por conceptos de salarios de marzo a septiembre del 2023, prima de servicio del 2022 y 2023 y vacaciones proporcionales finales. Sumas que deberán ser indexadas legalmente desde la fecha en la que hicieron exigibles hasta el momento de su pago efectivo, previamente liquidación de la Secretaría sobre el base, el cruce y la cuenta y abono parcial probado. Quinto, ordenar a la empresa demandada a ponerse al día de los siglos pendientes en el sistema de seguridad social integral respecto a los periodos de mora del año 2023 ante las entidades administradoras de pensiones. Sexto, declarar probada las excepciones de inexistencia, despido indirecto, buena fe y pago parcial propuesto por la parte demandada. Séptimo, condenar en costas en el proceso a cargo de la parte demandante un 80% dada la prosperidad mínima y marginal de las pretensiones principales. Fíjese las agencias de derecho en favor del abogado Jacobo Cardona Álvarez. Contra esta sentencia emitida procede recurso de apelación, por lo cual se le procede recurso a la parte demandante. La parte demandante procede a presentar el recurso de apelación.